Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, les saludo desde nuestra sede central. En Caracas, en Venezuela, a partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero desplegados en titulares. Es noticia Argentina. A 2 meses de las primarias de los partidos y coaliciones, el Frente de Todos puntea en una encuesta de la consultora Analogías. En segundo lugar se ubica el macrismo con Juntos por el Cambio. Sucede en momentos de intenso movimiento político a la interna de los partidos de cara a las presidenciales de octubre. Lo analizamos. En noticia Estados Unidos. Desde Michigan y Ohio hasta Nueva York y Washington, D.C., la masa de humo tóxico se expande, producto de los fuertes incendios en Canadá que el viento arrastra. Según los expertos, la calidad del aire es más mala que la de Nueva Delhi en India, que registra el peor nivel en el mundo. Ahora en sus fronteras, Estados Unidos padece las consecuencias del cambio climático. Lo analizamos. En noticia Chile. La derecha se reparte las comisiones del Consejo Constitucional que trabajarán el texto de la nueva Carta Magna. Desde la izquierda se califica de una mala señal para lo que será la redacción de una constitución que reemplace la de la dictadura de Pinochet. Nos preguntamos, ¿puede realmente ser peor cambiar para que nada cambie? Preguntas para el análisis. En noticia casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia Argentina, a 2 meses de las PASO, el Frente de Todos va adelante de opositor Juntos por el Cambio, según un estudio de la consultora Analogías. En este contexto, las fuerzas políticas mueven su ajedrez interno. Vamos a verlo. A menos de 70 días para la celebración de las PASO, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, previstas para el 13 de agosto, un estudio de la consultora Analogías reveló que el partido Frente de Todos se ubica en primer lugar de preferencia del electorado, con una leve ventaja. En el reporte, el Frente de Todos cosecha el 27,5% de las simpatías, mientras que Juntos por el Cambio, el 26,8%. En tercer lugar, aparece La Libertad Avanza de Javier Milei, con el 21,2%. Más atrás, con 2,7% de adhesiones, el Frente de Izquierda. Respecto a las medidas económicas que debería implementar el próximo gobierno, el 38,8% de los encuestados sugirió llevar adelante un programa moderado y paulatino. El 26,9% se decantó por aplicar programas de shock extremo y el 34,6% de la muestra dijo no tener idea. Asimismo, el 54,6% de los ciudadanos se mostró a favor de renegociar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. 18,4% se opuso y el 27% respondió no saber. En este contexto, las coaliciones políticas viven momentos de tensión. El opositor Juntos por el Cambio transita semanas agitadas sin una estrategia electoral unificada, con tires y aflojes, amenazas de ruptura y críticas tras la disputa interna desatada entre los sectores de Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich por la incorporación al partido de José Luis Esper y no del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti. La exministra de Seguridad de Macri considera que Schiaretti posee pensamientos peronistas. De embarrar la cancha, metete en la cancha y basta. Yo te lo estoy explicando clarito. Te estoy diciendo, hay un cambio de fondo que yo represento y hay un cambio que es que se le baja la intensidad, que no tiene verdadero sentido de cambio, que expresa lo que está haciendo Rodríguez Larreta al querer meter a estos actores. Tengo mis opiniones, mis convicciones, y no van a cambiar porque en alguna difiera de lo que piensa Mauricio Macri. Por otro lado, Victoria Tolosa, precandidata a gobernadora por el Frente de Todos, aseguró la competición del partido en las PASO, a pesar de que la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Morao, rechazara la decisión y sugiriera elegir un candidato de la unidad. No sabemos contra quién vamos a competir, lo decimos con todo el respeto. Creo
propio gobernador me ha dicho que él todavía no puede definir las fórmulas, que no hay nada cerrado y que están esperando la decisión de la vicepresidenta de la Nación, con lo cual somos muy respetuosos de ver desde acá al 24 de junio con quién vamos a competir. Las PASO es una primera elección de candidaturas a presidente, diputados y senadores dentro de un partido político previo a los comicios generales. Más información a esta hora con nuestro corresponsal en Buenos Aires, Juan Carlos Bartolota. Hola, Juan. En el marco de esta encuesta de esta empresa consultora Analogía, vemos cómo se mueve el ajedrez político en las internas de las coaliciones. Preguntarte primero cómo se vislumbra la situación de cara a las PASO del Frente de Todos. Veíamos durante esta semana que algún grupo de gobernadores pedía que no se fuera a las PASO, a las primarias, sino que de una vez se escogieran los candidatos pues a representar a las gobernaciones en la contienda electoral. Así que primero te preguntamos de ello. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Tatiana? Muy buenas noches. A ver, estaba pensando mientras escuchaba qué difícil de explicarle a nuestra teleaudiencia lo que a veces nosotros aquí en la Argentina, los argentinos no podemos entender demasiado. Pero sí te digo que este es el escenario que plantea Analogías, y te diría que la mayoría de las encuestas, del cual hablaba Cristina Fernández de Kirchner, un escenario de 3 tercios. Ese tercio, un tercio para el Frente de Todos, otro tercio para Juntos por el Cambio y un tercer tercio para Javier Milei, que después, si vos querés, te cuento un poquito de quién es este personaje. En este escenario, bueno, lo que se debate es justamente, en principio, porque antes de las PASO tenemos fechas electorales que se van a cumplir. El primero, el 14 de junio, con la inscripción de las alianzas electorales, es decir, cómo los partidos con otros partidos o los partidos mayoritarios con otras fuerzas políticas se van a anotar ante la justicia electoral. Esto es, por ejemplo, el Frente de Todos o Juntos por el Cambio. La Libertad Avanza de Javier Milei ya tiene constituido con muy pocos integrantes, dicho sea de paso, porque no le cuesta mucho conseguir candidatos, tiene ya sus candidatos a presidente y vice. Y después, el 24 de junio, ahí sí, esa es una fecha clave de verdad, porque ahí hay que anotar quiénes van a ser los candidatos. Y en este escenario tenemos, por ejemplo, para el Frente de Todos, anotados ya concretamente que dicen voy a ser candidato, y dicen, el que más firme dice que no se va a bajar, es Daniel Scioli, quien compitiera con Mauricio Macri en el 2015, actual embajador argentino en Brasil. Él es el primero que dijo y que se anotó y dijo yo soy candidato y voy a las PASO. El segundo es Agustín Rossi, actual jefe de gabinete de ministros del presidente Alberto Fernández, que se debate todo el tiempo explicándole a la gente que él no es candidato de nadie y tampoco aclara del presidente Alberto Fernández, porque tiene una militancia propia, ha sido un hombre que ha acompañado a Cristina Fernández de Kirchner y anteriormente a Néstor Kirchner, del cual no podría dudarse de su pertenencia, digamos, al kirchnerismo. Y después tenemos a Juan Grabois, un dirigente de los movimientos sociales que también ha manifestado que va a ser candidato o que quiere ser candidato siempre y cuando Cristina Fernández de Kirchner no le diga otra cosa. Y después tenemos el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, que todavía no es candidato, pero se mueve como tal, ni siquiera todavía no es precandidato, pero se mueve como tal. Y tenemos las dos dudas, y te voy a agregar una tercera, que es, porque estamos en Argentina, que son Axel Kicillof, que algunos dicen tiene que ser no ir a la reelección por la provincia de Buenos Aires, sino candidato a presidente, y el otro es el ministro de Economía, Sergio Massa. Vos vas a hablar con la responsable de Analogías y se ha notado un crecimiento de la figura de Sergio Massa en las encuestas también. Y el tercero que te digo, o la tercera, que yo lo dejo también en el interrogante, porque Argentina es un país de sorpresa, es Cristina Fernández de Kirchner. Ustedes me van a decir, no, pero Cristina ya dijo que no. Estamos en Argentina, las sorpresas existen, por lo tanto, yo no la elimino de esta lista de posibles candidatos. Y por el lado de Juntos por el Cambio, bueno, tenemos el gran debate, ¿no? Porque algunos ya avisoran que no se sabe si van a llegar a las elecciones unidos, porque los dos grandes contendientes que tiene Juntos por el Cambio son Horacio Rodríguez Larreta, como escuchábamos en el informe, y Patricia Bullrich. Uno más moderado, la otra muy cercana
a Javier Milei, este personaje que realmente ha aparecido en la escena política de la Argentina y que aparece peleando en esto. Un datito más antes que me preguntes algo. También hay un gran interrogante de cómo se presentarían los resultados en las PASO, porque vos sabés que si hay internas en Juntos por el Cambio, hay internas en el Frente de Todos, lo que se hace después es hacer la sumatoria. Pero Javier Milei no va contra nadie, va solo, entonces aparecería como el candidato más votado y esto ante, digamos, el imaginario popular lo ubicaría como ganador, aunque esto no sea así de una manera tan concreta. Pues es que es verdaderamente, al escucharte y plantear el escenario, Juan, una verdadera incertidumbre. Están allí los candidatos por el Frente de Todos, quedan muy pocos días para observar cuál será el camino con respecto a las PASO y luego las presidenciales. Y sobre Juntos por el Cambio, dime. Sí, discúlpame, te agrego una cosa porque sí. Vos lo preguntabas en tu introducción. Sí. Y los gobernadores que ayer fuertemente dijeron, consenso, no paso, queremos participar, somos el sustento, digamos, en las provincias de los votos y esto te lo traduzco. El vicepresidente tiene que ser un hombre o una mujer del interior, tiene que ser alguien del interior, lo que aparece totalmente lógico. Pero del otro lado, del oficialismo, digamos, de los que están en danza, dicen, sí, pero ellos se cortaron solos, fueron a las internas, desdoblaron las elecciones, mejor dicho, y ahora pretenden participar en el armado estratégico, digamos, de la campaña electoral. Pero es muy difícil dejar de lado a los gobernadores, Tatiana. Sin duda, porque son parte de la apuesta política, de la llamada maquinaria política del Frente de Todos, así que es muy importante. Te preguntaba de Juntos por el Cambio, ¿quién es el candidato hoy por hoy del expresidente Macri? ¿Sigue siendo Larreta? ¿Qué pasa con Patricia Bullrich? Para tratar de entender de fondo que hay esas discusiones intestinas dentro de la oposición. Tranquilo, Juan, te escuchamos. Adelante. Es Patricia Bullrich. Sin ninguna duda. Sí, Patricia Bullrich es la candidata del expresidente Mauricio Macri. Todo su discurso, todo su armado político está de alguna. Por eso, cuando Rodríguez Larreta introduce la posibilidad de que Juan Schiaretti, el gobernador de Córdoba, peronista, pero él lo dice, peronista antikirchnerista, forme parte de alguna manera de la propuesta electoral del frente, de un frente grande, dice él, pero que en esta oportunidad encabeza Juntos por el Cambio, bueno, ahí es donde se produce un fuerte rechazo y el propio Mauricio Macri dice, entre otras cosas, más que la unidad hay que preservar el cambio. Y es lo que dice Patricia Bullrich. Claro, y ahí es cuando vemos entonces que se agarran las greñas hasta en los medios de comunicación. Juan, ¿y qué pasa con Javier Milei? ¿De dónde aparece este personaje tan pintoresco? Pintoresco y terrible, te diría yo, porque es un personaje que representa a la extrema derecha, sin ninguna duda, muy cercano a Patricia Bullrich en su discurso y en su posición. Es un personaje mediático, apareció en los medios porque tiene mucho cabello, se pelea con todo el mundo, es un poco misógino también, expresa ideas de mucha dureza, es el que dijo hay que dinamitar el Banco Central, por ejemplo, pero él aparece al principio como un referente económico, digamos, los medios lo llamaban por esta característica que bien decís vos, pintoresco al principio, pero después se convirtió en un dolor de cabeza, porque se convirtió en un personaje que atrae mucho al electorado, un electorado, vamos a decirlo, seguramente lo van a decir desde analogías, está defraudado, enojado, molesto con la política en la República Argentina y aparece ahí como un emergente de ese enojo. Y esto, bueno, trae mucha preocupación, porque aquellos que primero lo propusieron, ahora dicen, pero este hombre si llega a gobernar no tiene nada, no tiene estructura, no tiene diputados, no tiene senadores, no tiene gobernadores, no tiene intendentes, no tiene legisladores, no tiene estructura política para dirigir el país. Y además, hoy, te digo esto porque pasó durante esta tarde, se difundió un audio de Elisa Carrió, que está diciendo que si gana o Bullrich o Milei,
lo que va a haber en la Argentina va a ser represión. Y dijo una frase, represión que después va a ser juzgada como delitos de lesa humanidad. Fue Y muy mira, duro lo de Elisa Carrió, que es socia de Juntos por el Cambio. claro, eso te iba a decir, mira quién lo está expresando, una referente de Juntos por el Cambio. Juan, pues muchísimas gracias, sin duda más que pintoresco es peligroso, y lo que sí es cierto es que La Libertad Avanza, el movimiento político de este señor, tiene el 21,2% de intención de voto según esta encuesta de la que ya vamos a profundizar. Así que muy pendiente. Yo creo, como se dice comúnmente, Sí. que eso, finalmente, esto es no una expresión de deseo, sino un análisis, que finalmente su candidatura se va a terminar, como se dice comúnmente, pinchando. Ah, y eso quiere decir desinflando, desaparecerá. Exactamente. Ajá, pinchando en lo argentino. Gracias, Juan, buenas noches. Hasta mañana. Hasta luego. Hasta luego. Vamos al análisis, para ello nos acompaña Marina Acosta, directora de la consultora Analogía, nos acompaña desde Buenos Aires, en Argentina. Marina, bienvenida, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Tatiana? ¿Cómo están? Buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Analizar con ustedes, que son los que han publicado esta encuesta a 70 días de las PASO, con datos muy interesantes, y quiero preguntarte, bueno, ¿cómo se interpretan? ¿Qué significan? El oficialismo tiene el 27,5% de preferencia electoral frente al 26,8% de Juntos por el Cambio, Libertad Avanza, ya lo decía, 21,2%, indecisos llegan al 18,2% y el voto en blanco suma 3,6%. ¿Cuál es la interpretación de esos porcentajes? Bueno, esos porcentajes nos hablan de un cuadro de fragmentación electoral donde reconocemos, como vos decías, 4 cuartos, ¿no? Un cuarto representado por el Frente de Todos, otro cuarto representado por Juntos por el Cambio, es decir, entre las dos coaliciones suman el 54% de intención de voto. Un escalón más abajo estaría la extrema derecha, representada por Javier Milei, y ese último cuarto, ¿no?, con 22 puntos entre los indecisos y el voto en blanco. Al haber un nivel de indecisos, digamos, relativamente alto, ¿no?, teniendo en cuenta que nos estamos aproximando a la fecha de la elección de la PASO, eso nos hace plantear un escenario que realmente está muy abierto, porque hay mucha paridad entre las dos primeras fuerzas. Es un punto de diferencia, así que no podría pensarse en que en este tiempo aumente mucho más con respecto al número de indecisos esta brecha entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Realmente lo que vaya a pasar en la PASO es un enigma para todos los que estudiamos la intención de voto en estos momentos, porque realmente nos cuesta bastante proyectar a esos indecisos, ¿no? Ahora, lo que nosotros estamos viendo es que, si bien tenemos ahí un 18%, ¿no?, de ciudadanos, ciudadanas que todavía no nos pueden decir a quién van a votar, creemos que la mitad de ese 18%, es decir, el 9%, se va a repartir casi proporcionalmente entre las dos grandes fuerzas, que quedará ese otro 9% que nos es bastante difícil de proyectar, pero que reconocemos no son ciudadanos, ciudadanas que comulguen con una agenda de extrema derecha. Por lo tanto, esos votos, esos otros 9 puntos, no van a ir necesariamente al espacio de Javier Milei, y constituyen en estos momentos un verdadero enigma. Sí, Marina, y con respecto a la ubicación, ¿dónde estarían, de hecho, geográfico y políticamente este 18,2% de indecisos? ¿Están en las principales ciudades? ¿Están más en la Argentina profunda? No, la verdad que es una encuesta que nosotros hicimos a nivel nacional, por lo tanto están repartidos, ¿no es cierto?, en todo el territorio nacional. Yo te diría que dentro de ese porcentaje del 18% hay una cantidad relativamente significativa, ¿no?, de ciudadanos, ciudadanas que está molesto con el sistema político, como decía recién Juan Carlos, a quien escuchaba atentamente en su análisis. Esos ciudadanos lo que le están pidiendo hoy el sistema político en general, ¿no? Cuando hablo del sistema político hablo del oficialismo, hablo también de la oposición.
les está demandando mucho en este contexto tan crítico por el que está atravesando nuestro país y siente que en estos momentos ninguno de los dos espacios puede representarlo, ¿no? En este sentido, lo que nosotros estamos observando desde hace un tiempo es claramente un problema de representación política, ¿no? Ni el oficialismo ni la oposición en estos momentos está pudiendo encontrar qué decir a esa ciudadanía que, insisto, está demandando mucho al sistema político. Y allí entonces también para interpretar a propósito de este desencanto y de esta molestia que hay entre la ciudadanía en el marco de una compleja situación económica, ustedes también han preguntado acerca de esto, de la evaluación económica. 21,8% se elige como primera minoría, afirmando que será igual de mala en los próximos 2 años, no importa quién gane, ya de cara al próximo gobierno, y el 21,3% cree que será mejor. En todo caso, entre el 21,8 y 21,3, pues hay muy poca diferencia, Marina. Sí, hay varias preguntas. Yo te diría que cada vez que hacemos preguntas relacionadas con la situación económica encontramos ahí el mayor foco de demandas, ¿no? Hoy la principal preocupación que tenemos los argentinos, las argentinas, es el índice acelerado de inflación y un gobierno que hasta el momento, digamos, no puede encontrar los instrumentos para estabilizar la economía, que finalmente es la principal demanda, ¿no? A esa demanda se le suma otra, que es el deterioro del poder adquisitivo de los salarios, pero puntualmente, digamos, la ciudadanía está preocupada por esa inflación que no baja. A partir de ahí, cuando hacemos preguntas relacionadas con las percepciones que hay sobre las posibilidades que tiene nuestro país o la economía de nuestro país de mejorar, claramente veníamos viendo opiniones muy negativas, es decir, expectativas pesimistas. En el último tiempo se han, como vos mostrabas, como vos decías, ¿no? Los porcentajes se han equilibrado y atribuimos ese equilibrio fundamentalmente a la incorporación de opiniones opositoras que creen que el cambio de gobierno va a significar, ¿no es cierto?, un mejoramiento de la situación económica. Y todo esto está transversalizado por esa enorme e impagable deuda con el Fondo Monetario Internacional, Marina. ¿Le preguntaron ustedes a las personas consultadas al respecto? Sí, para nosotros la cuestión del FMI o el oneroso préstamo que tomó la administración macrista y que tantas implicancias, digamos, tiene para nuestro país, fundamentalmente porque ha impreso, ¿no es cierto?, un corset muy rígido a la política económica y ha demostrado que su programa es claramente inflacionario. Para nosotros la cuestión del FMI siempre es importante preguntarle porque queremos saber, ¿no es cierto?, cuáles son las percepciones que tiene la gente sobre la intromisión, podríamos decir, del organismo en la política argentina. Y siempre te diría, Tatiana, cuando preguntamos por el FMI, obtenemos percepciones muy negativas sobre el organismo. La gente nos dice que los efectos del acuerdo con el FMI siempre han sido negativos y en este sentido también hay un gran consenso para que se renegocie, ¿no es cierto?, esa deuda, teniendo en cuenta que Argentina en los próximos años tiene que enfrentar desembolsos muy importantes que en estos momentos el país no puede afrontar, ¿no? Claro, como bien lo han dicho las autoridades, es que hay que renegociar. De hecho, por esos días el ministro de Economía trabaja precisamente, Sergio Massa, en esa búsqueda de caminos para renegociar esa deuda de más de 45.000 millones de dólares, y eso que solamente sin intereses ante el Fondo Monetario Internacional. Y a propósito de figuras políticas, entre esas Sergio Massa, ¿cuál es la percepción que tiene Analogía con respecto al sentir de la gente, a este pulso en estas figuras de las que, por ejemplo, Juan nos está hablando, 5 de ellas, incluida la vicepresidenta Cristina Fernández, aunque ha dicho con claridad que ella no va a ser candidata a la presidencia? Mira, Tatiana, nosotros estamos esperando que efectivamente desde las coaliciones, si bien en la coalición de Juntos, la coalición opositora, ya están los nombres en danzas, ¿no? Como decía Juan Carlos, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta y la presidenta del PRO, uno de los partidos que integra la coalición opositora, digamos, claramente ya se han posicionado como los precandidatos por la coalición opositora. En la coalición oficialista, digamos, todavía
los nombres no se oficializaron, por lo tanto nosotros no estamos esperando que aparezca esa oficialización, que tendrá que ser pronto porque las fechas del calendario electoral así lo determinan, y no preguntamos concretamente por nombres, estamos esperando eso. Sí, y esto en una pregunta entre consulta y política, Marina, el hecho de no tener todavía claro ese panorama que implica para el Frente de Todos. Bueno, en estos momentos se está discutiendo, ¿no? Estamos discutiendo aquí si el Frente de Todos tendría que ir a una paso pura, es decir, donde los diferentes dirigentes o quienes expresaron, como decía Juan Carlos también, que quieren ser precandidatos por la coalición de gobierno, disputen, ¿no es cierto?, una interna pura, y por el otro lado también pensar que un mensaje, digamos, para la ciudadanía de orden, fundamentalmente, que es en estos momentos lo que le está faltando, ¿no es cierto?, a la coalición de gobierno, un mensaje de orden, de centralidad del poder político, y te diría de movilización de su base programática, nos indicaría que lo mejor que le pudiera pasar a la coalición sería encontrar un candidato de consenso, teniendo en cuenta que estamos en una situación muy particular, ¿no?, donde el gobierno tiene que mostrar se tiene que mostrar ordenado, digamos, ante una ciudadanía que está esperando sus movimientos. Claro, y lo que vemos también en la encuesta que ustedes han presentado, que han publicado, es que no hay cifras favorables en términos de, valga la redundancia, de la favorabilidad al presidente Alberto Fernández. Sí, el presidente sigue manteniendo desde hace un tiempo más imagen negativa que positiva. En esta última medición el presidente tiene 30 puntos de imagen positiva, casi 70 de imagen negativa. Es el peor nivel de su imagen, digamos, negativa desde diciembre de 2019. Eso es lo que ha sucedido. En conclusión, Marina, por todo esto que nos has dicho y con respecto a estos resultados que salen producto de la encuesta que ustedes han hecho de la consultora, hay entonces los dos grandes bloques y así está entonces registrado el país de cara al Frente de Todos, movimientos de izquierda progresista, y la derecha con Juntos por el Cambio. Cualquiera de las dos situaciones en estos 70 días, diríamos entonces que se reflejará directamente en lo que pasa en las presidenciales. ¿Es así? Sí, definitivamente. La caracterización del escenario actual es un escenario de fragmentación electoral en un contexto donde hay mucho malestar, un marcado malestar, diría, socioeconómico por ese índice de inflación que sigue siendo tan alto, y una ciudadanía con mucha incertidumbre social y esperando, insisto, los movimientos del sistema político. Muchísimas gracias, Marina, por ese análisis. Muy buenas noches. Gracias a ustedes, Tatiana, buenas noches. Hasta luego, muchas gracias. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Estados Unidos. Desde Michigan y Ohio hasta Nueva York y Washington, D.C., la masa de humo tóxico se expande, producto de los fuertes incendios en Canadá que el viento arrastra. Según los expertos, la calidad del aire es más mala que la de Nueva Delhi en India, que registra el peor nivel en el mundo. Ahora en sus fronteras, Estados Unidos padece las consecuencias del cambio climático. Lo analizamos al volver en Es Noticia. En Noticia Estados Unidos, un nuevo día de alerta máxima por la mala calidad del aire en varias ciudades de este país, producto de fuertes y extensos incendios en Canadá, la nación vecina. Vamos a ver cuáles son las medidas implementadas por las autoridades locales.
La crisis climática ha provocado más de 400 incendios forestales en la zona sur de Canadá, de los cuales este jueves más de 100 arden fuera de control. Ante el peligro, autoridades canadienses han evacuado a más de 120.000 personas de las provincias afectadas por las llamas y el humo, mismo que viajó a Estados Unidos, afectando la calidad del aire en los niveles más altos. Más de 100 millones de estadounidenses se han visto perjudicados en las ciudades de Nueva York, Filadelfia, Baltimore, Indianápolis, Charlestown, Washington, D.C. y Chicago. Con escuelas cerradas, eventos cancelados y más de 3.000 vuelos retrasados por la Administración Federal de Aviación. El Departamento de Energía y Medio Ambiente anunció a través de su cuenta en Twitter que la calidad del aire actual es extremadamente insalubre y que los miembros del público en general pueden experimentar ataques cardíacos, asma agravada y función pulmonar disminuida. Nueva York, la ciudad más poblada de la nación, es la más afectada. Alcanzó el punto máximo de contaminación con la peor calidad de aire del mundo, superando a Nueva Delhi, en India. Con un cielo totalmente nublado, registró un nivel peligroso de 484 puntos, que según una clasificación internacional, es el más alto. El alcalde neoyorquino, Eric Adams, se pronunció ante el riesgo de salud y recomendó a los residentes permanecer en casa y mantener las medidas a largo plazo. Por el momento recomendamos que los neoyorquinos vulnerables permanezcan adentro y todos los ciudadanos deben limitar la actividad al aire libre en la mayor medida posible. Este no es el día para entrenar para un maratón o para hacer un evento al aire libre con sus hijos. Quédense en casa, cierren ventanas y puertas y usen purificadores de aire. Algunos ciudadanos ya manifiestan quebrantos de salud. Me ha provocado tos todo el día. Dejé de fumar hace 50 años, pero es una tos como si hubiera fumado. Las autoridades estadounidenses recomiendan usar mascarillas, específicamente las N95, KN95 o KF94. Además, aseguran desconocer cuánto tiempo durará el monóxido de carbono en el ambiente. La portavoz de la Casa Blanca reconoce que se trata de una consecuencia de la crisis climática. Sé de muchas comunidades en el oeste que esto no es nuevo. Lo experimentan cada año, pero ciertamente está empeorando. Es un ejemplo alarmante más de las maneras en que la crisis climática está perturbando nuestras vidas y comunidades. El presidente Joe Biden autorizó el envío de más de 600 bomberos a Canadá para prestar apoyo en los incendios. Sin embargo, más allá del uso de tapabocas y mantenerse en casa, los representantes de ambas naciones no han implementado medidas contundentes para controlar y minimizar la contaminación ambiental, provocada principalmente por las grandes empresas. Así entramos con el análisis. Para ello nos acompaña Arturo Barba Navarrete, especialista en medio ambiente, director de divulgación científica de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. Nos acompaña desde el DF. Profesor, muy buenas noches, bienvenido, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buena noche, encantado de estar con ustedes. Muchísimas gracias. Primero, preguntarle en este escenario, para comenzar desde el origen, ¿qué es lo que pasa en Canadá, profesor? Donde siempre se ha dicho, se ha conocido y se ha padecido de fuertes incendios por esa temporada, sin embargo dicen que son los peores de décadas. ¿Qué es lo que ha sucedido? Sí, lamentablemente están viviendo una época muy difícil. Sí, cada año tienen una época en la que hay incendios forestales, pero en este caso hay 400 incendios. Y de estos 400 incendios hay 200 que están fuera de control totalmente. Entonces, de ahí que la emergencia y los efectos sean sumamente graves y se estén sintiendo en varias partes de Estados Unidos por el ciclo de la circulación del aire, ¿no? Por eso es que ahorita en Nueva York tienen una contaminación ambiental peor que la de la Ciudad de México. Después de Nueva Delhi, la Ciudad de México es una de las ciudades más contaminadas del planeta, y esto aquí ocurre también varias veces al año, como 3 o 4 veces al año en la Ciudad de México llegamos a tener contingencias ambientales, quizá no los 400 puntos por millón de partículas de contaminación como ahorita en Nueva York,
En México llegamos a tener 200 y la verdad es que esta situación es muy peligrosa porque se trata de partículas muy pequeñas, se les llama partículas PM2.5 micras, es decir, estas partículas tienen una milésima del grosor del cabello de una persona y pueden entrar a las vías respiratorias hasta los pulmones, y cuando la presencia es crónica puede ocasionar enfisema pulmonar, cáncer de pulmón y eventualmente la muerte. De ahí que la urgencia en Estados Unidos para que la población se proteja, para que use mascarillas, cubrebocas y no salgan al exterior, que se queden en sus casas, que no tengan actividades al aire libre, porque está muy contaminado. Son contaminación sobre todo por monóxido de carbono, por óxidos de nitrógeno, que son estas partículas que se generan al quemarse pues las plantas, los árboles y los pastizales, como está ocurriendo allá ahorita en Canadá. Muy grave esta descripción, además, para la salud que usted nos reseña. Dicen, profesor, las autoridades, por ejemplo, en Nueva York y en Washington, D.C., que no saben qué va a pasar en los próximos días, que van contándole a la población día por día, es decir, no saben cuánto tiempo va a pasar esta situación de extrema gravedad. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué no se sabe al término de cuántos días, por ejemplo, podría comenzar a mejorar la calidad del aire? Bueno, primero porque todavía no se controlan los incendios. Como comenté hace rato, hay 200 incendios forestales fuera de control y esto no se va a obtener o no se va a lograr en lo inmediato. De ahí que es muy positivo que Estados Unidos haya enviado apoyo, ayuda a las autoridades canadienses para combatir los incendios. Eso por un lado, la fuente está ahí, va a seguir, se van a seguir emitiendo estos gases contaminantes peligrosos, pero por otro lado también está la parte climatológica. No hay ahorita muchas corrientes de aire. Hay que recordar que estamos prácticamente en pleno verano, así es que, o entrando al verano, así es que no hay muchas corrientes de aire como sí ocurren en el otoño y en el invierno allá en Norteamérica. Entonces no se está teniendo ese apoyo como decimos aquí en México, de la Secretaría del Viento, ¿no? Y lamentablemente entonces la población va a seguir expuesta a esta contaminación y hasta que no se controlen los incendios, pues no se va a poder dar un mejor pronóstico por parte de las autoridades estadounidenses. Secretaría del Viento, así como la diosa naturaleza que pues hace lo que decide producto de la consecuencia de nosotros en el mundo, y tenemos entonces este escenario. Pero antes de preguntarle acerca de ello y en particular del cambio climático relacionado directamente con Estados Unidos, que es el principal país contaminante en las empresas que se encuentran en Estados Unidos en el mundo. Usted nos hablaba del índice que está aproximadamente en 400, pero esto, ¿cómo se mide? Cuando hablamos, por ejemplo, de temblores o terremotos, es bastante claro, seguramente porque es mucho más frecuente para todos y todas, saber las escalas. Ahora, esto de 400, que conocemos bastante poco, ¿qué significa y cómo se mide? ¿Cuál sería, por ejemplo, para comenzar, lo normal? Lo normal de un ambiente sano en un país de un ambiente normal. Sí, esto de 400 puntos o partículas por billón se les dice, son, digamos, una estimación de cuántas partículas contaminantes hay, digamos, en un metro cúbico de aire, donde se estima que hay 1 millón de partículas. Entonces, pongamos, por ejemplo, que se tiene un espacio donde entran 1 millón de partículas de aire, y dentro de ese 1 millón de partículas de aire hay 400 partículas que son contaminantes, de smog, ¿no? De humo. Entonces, de esa manera se miden la cantidad de contaminantes. El promedio, digamos, normal, por ejemplo, en la Ciudad de México, cuando entramos en contingencia, llegamos a tener casi 200 puntos cuando está
un día muy contaminado. Lo normal, eso depende de las ciudades. Un aire limpio, por ejemplo, para la Ciudad de México, es un aire con 100 partículas, con 30, 80 partículas, es muy limpio. En caso de Nueva York, la contaminación no es tan grave. La contaminación atmosférica en todas las ciudades estadounidenses está muy controlada. No así en nuestras ciudades, las del tercer mundo, no hay controles, no hay sistemas de vigilancia oportunos. En Estados Unidos sí los hay y se tienen controles muy estrictos en las emisiones de contaminantes de las fábricas y de los vehículos automotores. Normalmente en Nueva York esas partículas contaminantes no llegan a superar las 70 partículas. Entonces ahorita se encuentra en una situación sumamente grave. Claro, porque en Nueva York estoy viendo que llega a 380 y 400 la mala calidad del aire, estas partículas que usted refiere. Sí, ahorita están en 400. Es una situación muy grave que afortunadamente esperemos que no pasen muchos días, que se controlen los incendios. Ahora, mencionaba hace un rato el cambio climático. Son dos asuntos, distintos, diferentes. Lo único que ha hecho el cambio climático en los últimos años es incrementar el número de incendios en Norteamérica, tanto en México como en Estados Unidos como en Canadá. Se han incrementado el número de incendios forestales, por supuesto por el incremento de las temperaturas, pero son dos fenómenos distintos. Sí se ven agravados el número de incendios forestales, pero la contaminación atmosférica que se produce por gases de efecto invernadero, que se conoce, eso es por la contaminación pues prácticamente de todo el planeta. Ahorita ya el país que es más contaminante del planeta ya no es Estados Unidos, sino China. Sin embargo, bueno, la diferencia entre China y Estados Unidos es muy poca, ¿no? Es prácticamente ambos países son los más contaminantes del planeta y después vienen Alemania, Francia, Inglaterra, los países desarrollados. Sí, y también la India. Y también la India. La diferencia con respecto a las políticas de cambio climático, hemos visto cómo China en los últimos 10, 15 años ha establecido una norma a nivel interno y apoyo internacional para acompañar los proyectos internacionales, el acuerdo de Kioto, luego el acuerdo de París. Mientras que recuerde usted, profesor, en el gobierno de Donald Trump, por ejemplo, había un absoluto negacionismo del cambio climático y acabaron con todas las posibilidades de apoyar al mundo, no solamente a estos países que usted llama nuestros países del tercer mundo, sino a la humanidad en busca de un mejor apoyo. El caso específico de la Amazonía. Así que allí va la diferencia entre China y Estados Unidos en este momento tan complejo, ¿no? Sí, es cierto. Estados Unidos se retiró de esos acuerdos, ya los volvió a retomar el gobierno del presidente Biden. Ojalá que retomen estas medidas, ¿no? Esperemos que así sea. De hecho, está ocurriendo. Esperemos que se emparejen y que se logren resarcir todas aquellas locuras que se cometieron en el gobierno de Donald Trump, ¿no? Y sí, efectivamente, el planeta tiene que actuar de manera conjunta para resolver el problema del cambio climático, dejar de emitir gases de efecto invernadero, gases contaminantes. Algunos de estos gases justamente son los que están ahorita afectando la costa este de Estados Unidos, la ciudad de Nueva York y otras ciudades. Y esta es una muestra de lo que puede ocurrir y de lo que ocurre cuando no se toman las medidas adecuadas para evitar, por un lado, más incendios forestales, por otro lado, evitar que se siga incrementando la temperatura del planeta. Yo creo que eso lamentablemente ya es algo irreversible, no se va a lograr por lo menos en las próximas décadas. Y ahorita lo que tenemos que hacer como conjunto, toda la humanidad, es empezar a adaptarnos a estas nuevas condiciones que nos está imponiendo el cambio climático ocasionado por el ser humano.
extremadamente complejo y lo vemos a propósito de lo extremado, es de un lado muchísimo calor, de otro lado muchísimas inundaciones, de otro lado graves consecuencias para los seres humanos. Muchísimas gracias, profesor, por el análisis. Buenas noches. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Chile, la derecha se reparte las comisiones del Consejo Constitucional que trabajaron el texto de la nueva Carta Magna. Desde la izquierda se califica de una mala señal para lo que será la redacción de una constitución que reemplace la de la dictadura de Pinochet. Nos preguntamos, ¿pero realmente puede ser peor cambiar para que nada cambie? Preguntas para el análisis al volver en Es Noticia. En Noticia Chile, en esta nación se instaló el Consejo Constitucional electo el pasado 7 de mayo. Van a trabajar sobre una propuesta de Carta Magna de Constitución que ya está lista gracias al designado comité de expertos. Un proceso que, comentan los expertos, desplaza las demandas populares y complace a las élites políticas. Nuestra corresponsal en Santiago de Chile, Paola Dragni, nos ofrece la siguiente información. Así, sin mujeres en la testera inaugural y con todos los poderes del Estado liderando, se instaló el Consejo Constitucional, en una ceremonia que todos los sectores políticos destacan como de profunda expresión republicana. Compatriotas, todos, todas, nos encontramos en una coyuntura excepcional de la historia. Nuestros cielos, nuestro país nos mira. Dejemos atrás todo lo que tiene que estar atrás y que no regresen los vientos huracanados que amenazan convertirse de pronto en tormentas. Ahora es cuando debemos enfrentarlos. El borrador específicamente sobre el cual ustedes van a trabajar, que fue aprobado por unanimidad por la comisión experta, ha sido fruto de amplios acuerdos entre quienes sostienen miradas y posturas diversas, tal como sostienen miradas y posturas diversas los habitantes de nuestra patria. Y quiero reiterar en esto mi agradecimiento como presidente de la República a la labor que ha cumplido la comisión experta. Se cumplió la profecía del expresidente Ricardo Lagos cuando en septiembre del 2022, tras el triunfo del rechazo y en un ataque de honestidad a través del canal nacional, confesó una vieja receta de la clase política que tiembla y se une cuando el pueblo quiere cambios. Es la fórmula para aplacar esos vientos huracanados que describía Litín inaugurando el Consejo Constitucional. Lleva la batuta, digamos las cosas en estos términos más burdos, es el presidente, ¿verdad? Si usted me pregunta el ideal, yo le diría, uno, mientras elegimos los nuevos constituyentes, yo imitaría a el León de Tarapacá. ¿Ah? ¿Qué hizo el León de Tarapacá? Mientras elegían la Asamblea Constituyente, nombró a un grupo de 20 o 25 expertos, de sabios, y dijo, tengan un borrador preparado para cuando llegue la Asamblea Constituyente. El nuevo proceso constitucional no solo está tutelado y acompañado por todos los poderes del Estado, sino que un comité de expertos designado por el Congreso ya entregó un texto constitucional que tiene bastante contentos a todos, y todos son todos, incluyendo al presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, reconocido admirador del dictador Pinochet. Y quiero ser bien franco, considero muy distinto del que tuvo que ver con el otro proceso constituyente, en donde más bien la falta de diálogo o la violencia o la descalificación lamentablemente se impusieron desde la primera hora. Qué distinto esta inauguración, con la canción nacional cantada por todos, con seriedad, con lo que planteó
el constituyente Miguel Litín, que era el más antiguo, llamando a la unidad, con todo el histórico de la carga que se supone. Lo sabe bien Juan Antonio Coloma. En la dictadura de Pinochet en la que participó, el propio Miguel Litín entró y vivió clandestino en Chile porque no había entonces el ánimo de encuentro que hoy todos parecen profesar, enarbolando, si es necesario, la bandera de la impunidad. A los miles de crímenes de la dictadura abiertos aún a 50 años del golpe, ahora se suman los sobrevivientes de la violencia del Estado durante el estallido de octubre de 2019, que entre otras cosas pedían justicia social. Desaparecidos, ejecutados, torturados, víctimas de trauma ocular o presos por luchar, los de antes y los de hoy. Ellos y sus familiares, todos parecen amenazar este fraternal clima de tensa unidad. Paola Dragnik, Telesur, Chile. Es esta la clarísima síntesis de lo que está viviendo el país, esa nación del sur del continente. Vamos a analizarlo. Máximo Quitral nos acompaña, es historiador, doctor en ciencia política en la Universidad Tecnológica Metropolitana, nos acompaña desde Santiago. Profesor Quitral, buenas noches, bienvenido. Tatiana, buenas noches, muchas gracias por este contacto. Muchísimas gracias. Hoy han quedado instaladas las comisiones que redactarán de esta manera, además orgánica, como han dicho, la Constitución. Están divididas en 4: sistema político, reforma constitucional, función jurisdiccional, principios, derechos civiles y políticos que están consagrados en la Carta de Naciones Unidas, y derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. El hecho es que todas las presidencias de esas comisiones están en manos de la derecha y el Partido Republicano, bueno, ha hecho valer la votación de la elección pasada. La izquierda dice que esto pues lo ve de muy mala manera, con muy malos ojos, porque se presume entonces que este comité de expertos que entregó este borrador a los nuevos convencionales, a esta nueva comisión de constitución, esto no va a pasar nada. ¿Qué cree usted? No, era esperable que el Partido Republicano tomara una decisión como la que usted está recordando, sobre todo porque ha logrado una mayoría bien importante en este nuevo proceso, pero en realidad lo obliga finalmente a construir un texto que sea relativamente coordinado con otras fuerzas para evitar caer en una lógica hegemónica de un texto que en apariencia podría ser convocante para la opinión pública, pero que se cruza también con este dilema del proceso en general. Entonces, ahí hay una situación bien compleja que va a tener que resolver el Partido Republicano para evitar ser cuestionado en dos direcciones. Por un lado, proponer una constitución a su gusto, y segundo, que no vuelva a ser criticado, porque recordemos que en un comienzo el Partido Republicano no creía en este proceso, pero finalmente ha terminado participando de algo que originalmente no le gustaba. Dice uno de los referentes del Partido Republicano, él fue el jefe de campaña anterior del Partido Republicano, Martín Arrau, abro comillas. Creo que es claro y bastante unánime que el borrador de los expertos es peor que lo que hoy tenemos como constitución del 80 o de 2005, dice él, como se le quiera llamar. Así que esto ellos mismos lo están diciendo, qué es lo que quieren plantear o cómo se interpreta esto que ha dicho él. En realidad puede uno pensar que el Partido Republicano está bastante cómodo con la actual Constitución. Hay que transparentar esos lineamientos porque no es un discurso que haya aparecido, que esté más bien oculto, es un relato que ha sido bastante consistente por mucho tiempo. Entonces uno podría suponer que este partido más bien le interesa mantener ciertos lineamientos centrales que están explicitadas en la actual Constitución, sobre todo para evitar que se produzcan ciertos cambios de fondo, que es lo que requiere justamente la sociedad chilena. Pero volvemos entonces al punto que también de alguna manera era el ánimo que veíamos en el informe de nuestra corresponsal Paola Dragnik, profesor. Cambiar toda esta agua que ha rodado para que nada cambie, para que entonces ahora se tenga una constitución, pero ya sin expresar
la gravedad de tener una constitución arrastrada de la dictadura de Pinochet. Sí, en parte sí, pero no nos olvidemos que esta constitución, esta propuesta de constitución, tiene que ser votada en diciembre. Por tanto, y apegado un poco a las últimas encuestas y los datos que se están conociendo en los últimos días, todo apunta que este proceso puede terminar nuevamente rechazada por la opinión pública. Por tanto, más allá de los elementos que el Partido Republicano pueda considerar como buenos o malos de la Constitución vigente, tiene que tener un discurso que sea coherente con la ciudadanía. Y ahí está el grave problema que puede enfrentar este partido, que a la larga uno podría decir que más que estar preocupado por el cambio de Constitución, lo que está haciendo realmente el Partido Republicano, o lo que quiere hacer el Partido Republicano, es transformar este proceso en una, podríamos llamarlo así, antesala de una carrera presidencial. El costo puede ser muy alto si esa decisión es la que está tomando, que es la que creo yo, el Partido Republicano. Una plataforma política para Cast. Absolutamente, pero ahí van a comenzar a producirse ciertos problemas, porque el texto tiene que convencer a la opinión, y no nos vayamos a encontrar con un rechazo transversal a esta propuesta, y por tanto, ese juego político que aparentemente el Partido Republicano puede ver como una ganancia por una carrera presidencial, terminaría siendo un problema mayúsculo para la candidatura de José Antonio Kast. Otro punto, profesor Quitral, son los marcos en los que está establecida la discusión que comienza ya ahora de la nueva Constitución. Estos expertos establecieron 12 puntos que dan el marco de la Constitución y que, si lo vemos a grandes rasgos, pues es prácticamente dejar el modelo de país tal como está, totalmente distinto en la otra orilla, pero muy distante de las reivindicaciones sociales, del estallido social del año 2011, el estallido social del año 2019. ¿Cómo evalúa usted también esta situación? Y hay otro problema que usted muy bien ha reflejado, porque en el fondo uno podría interpretar que estos 12 bordes son una especie de camisa de fuerza para la discusión política que se pueda dar en este nuevo proceso constituyente. Además, hay que agregar a lo que yo estoy mencionando que finalmente son los expertos, más allá de los constituyentes electos, quienes van a tener la última palabra o la decisión final en este proceso constituyente. Entonces, a la larga hay un debate condicionado, pero la palabra final en realidad estará en la ciudadanía, que, como le vengo diciendo, hay una expresión de malestar, de molestia, y no me extrañaría que esta propuesta constituyente no logre los votos necesarios. Y probablemente, profesora, estos calificativos que usted nos señala, pues también de decepción, porque tanta lucha para terminar entonces en nada, es muy decepcionante. Sí, yo remarcaría eso sí, que una cosa es el proceso constituyente y otras son las demandas iniciadas más allá del anterior al 2019. Yo me atrevería a marcar un punto de inflexión en Chile desde el 2001 en adelante. Pero esas demandas siguen presentes. Chile no va a resolver sus dilemas presentes a partir de este proceso constituyente. No los va a resolver, lamentablemente, porque son demandas estructurales. Pero aquí permítame, profesor, y ahí está la duda. Claro, con un ejemplo. El tema, por ejemplo, el agua. Un derecho para todos y todas, el agua. Es un asunto que no se puede tocar. El agua seguirá entonces privatizada en el país. ¿En el qué marco entonces de lucha se va a establecer esta discusión si el pueblo observa evidentemente que todas sus reivindicaciones no se ven allí reflejadas? Solamente para poner el ejemplo del agua, también podríamos hablar de la educación o de la salud. Sí, salud, educación, vivienda, que son ejes importantes en nuestro país. Pero ninguna elección, más allá del trasfondo de aquella, ninguna elección
ninguna votación ha podido resolver todos estos temas, porque naturalmente son grupos políticos que están jugando con el malestar más allá de resolver finalmente todas las demandas. Por tanto, ahí queda un rol o un protagonismo fundamental para los movimientos sociales y aquellas expresiones políticas que recojan justamente estas demandas. Por tanto, una cosa va a ser el proceso y otra cosa es la demanda, que a mi modo de ver no está del todo terminado todo este proceso político de movilización. Claro, en conclusión, para despedirlo, es el modelo neoliberal vigente, permanente, por el que los sectores de la clase política chilena se mantienen firmes, y de otro lado la expresión en las calles, que habría que ver cómo se mueve. Digamos que en ese escenario estará la situación. Sí, naturalmente. Hay una situación problemática que lamentablemente ningún proceso constituyente ni ninguna elección ha podido resolver, y por tanto el movimiento social, créame, Tatiana, va a tener un rol fundamental, como siempre lo ha tenido en la historia política de nuestro país. Gracias por esas explicaciones, profesor Quitral. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. A ustedes gracias por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Un placer como siempre. Hasta mañana. Sigan con nosotros.